Buenas tardes a todos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por sus presentaciones. Yo soy periodista, así que básicamente preguntaré. Primero quiero recalcar la importancia de hablar de la montaña, en un país lleno de montañas, en donde nuestra actual Constitución tiene 0 palabras referidas a la montaña y donde el nuevo proyecto constitucional sigue esa terrible tradición con 0 palabras referidas a la montaña. No deja de ser curioso, entonces, que hablemos de cultura de montaña, de algo casi que no existe para el poder, pero sin embargo, como podemos ver acá, está vivo con uno de los habitantes del pueblo de 6 personas. Primeramente me gustaría preguntarles a las personas que pertenecen a las organizaciones, tanto a Juan Ignacio como a Karen, con respecto a cómo ustedes llegan a estos territorios. ¿En qué territorios de montaña están trabajando actualmente, aparte de San José de Maipo? ¿Cómo llegan a las personas? Porque por lo visto tienen 2 aproximaciones distintas. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Parto por acá. Sí, mira, súper buena la pregunta, porque no es llegar y insertarse en una comunidad y empezar a desarrollar algo como si fuese mecánica o matemática, sino que siempre las relaciones humanas tienen características y tienen particularidades que está la identidad del territorio, está también la idiosincrasia de la comunidad en sí mismo, que van definiendo, y por eso cuando plantea que los procesos que nosotros como Balún trabajamos son participativos, desde ahí se construye la pertinencia y de ahí también se construye la permanencia. Para responder tu pregunta, en la Araucanía, por ejemplo, hemos estado en Lonquimay, seguimos trabajando también en Lonquimay, Melipeuco también, y en Melipeuco se da un tema muy, muy particular, que Volcán Yaima, todo lo que es Soyipulli, todo lo que es también los afluentes que nacen de la montaña, y también cómo las comunidades se protegen en torno a su destino turístico también a través del turismo. O sea, cómo el turismo también es un mecanismo de protección para esas comunidades. En el caso de Melipeuco, se vieron amenazados el Salto Truful, ya desde más de 12 años está siendo amenazado por una nueva central de paso, que ya existe una y quieren hacer otra, pero se dieron cuenta que a través de esta mirada de destino turístico, y cómo también en la articulación entre todos los actores, el turismo pasa a ser también un mecanismo de protección. No solamente a través de la acción económica que puede generar y la retribución que puede generar el turismo, sino que también el turismo puede ser un dispositivo de integración intercultural, porque la gran parte de las comunidades mapuche, pehuenche de la zona son las que han estado liderando y lo integran, entonces se hace súper entretenido. Y llevándolo así como más a lo visual, a lo práctico, me imagino, no sé, se toman un mate, conversan largamente, hay preguntas, contrapreguntas. Los hábitos y la costumbre. Siempre es clave cuando llega uno a cualquier territorio, depende, el mate, el diálogo sin temporalidad, no ir como, oye, tengo media hora, necesito que me responda esta pregunta. Como que siempre uno dispone el tiempo para el diálogo y no el diálogo el tiempo. Uno tiene que concentrarse en lo que está pasando aquí ahora, y en el aquí ahora uno va generando una acción, pero la acción tiene que ir surgiendo de acuerdos y de un proceso. Por eso para nosotros los medios son determinantes para el resultado. O sea, no solamente nos vamos a enfocar a que tenemos que ir, en este caso, no sé, a Melipeuco, a lograr generar un diagnóstico, sino que es como también las comunidades nos van diciendo hacia dónde tiene que ir ese proceso, incorporarlo también en los tiempos, y también entendiendo que el diálogo no tiene temporalidades ni condiciones. ¿Y para ustedes, Karen, cómo funciona y dónde están trabajando? Es buena la pregunta, porque sobre todo como en el mundo de la consultoría se da mucho eso de que se conoce el territorio pero desde afuera. Entonces, para empezar,
es un trabajo así profundo en un territorio, hay que conocerlo, pero en terreno. Nosotros tenemos distintas metodologías y bueno, partimos con una que se llama deriva transecto, lo voy a transparentar, que es recorrer, respirar el territorio como un habitante más y conversar con las personas de manera muy orgánica, no partiendo haciendo reuniones como armando gobernanza ni nada de eso, sino que en el fondo hacer un tránsito orgánico por el territorio, respirarlo, conocer su cultura, conocer la poesía que existe en el lugar, la música, ver cómo se relacionan las personas entre sí, cómo funciona el lugar en un día cualquiera. Desde ahí nosotros empezamos a construir ese puente como de diálogo que vamos a tener con las distintas comunidades, sectores. Nosotros somos cuidadores de destinos, pero nuestro foco es turismo. Y en ese sentido, como lo decía en la presentación, el turismo para nosotros es una herramienta de cuidado, como lo decía Juan Ignacio. Y ese es el mensaje que nosotros empezamos a transmitir desde que llegamos al territorio, desde que empezamos a respirar el territorio. Entonces, desde ahí se empieza a construir y a implementar las distintas metodologías que nosotros tenemos de socialización con las personas que hacen el territorio, que son los residentes. Y que esos residentes se vinculan de una u otra manera con la actividad turística. Básicamente así iniciamos nuestro trabajo. Hoy día, en lo concreto, no estamos trabajando en ningún territorio de montaña, pero sí hemos estado vinculados, obviamente. Insistimos en el tema que el turismo hoy día, y voy a ser súper majadera en decirlo, es una herramienta de protección y cuidado que está a cargo de estos territorios frágiles, parques nacionales, humedales, etc. Y en ese sentido hay que incorporarlo como un activo clave, como decía también Juan Ignacio, que las personas que viven y habitan en los territorios ven el turismo como una especie de protector. Entonces, independiente de los ingresos que puedan generar, es una actividad que en el fondo su foco tiene que ir hacia el cuidado del territorio que ellos habitan. Eso. Y bueno, para Martín, que súper interesante toda la mirada desde el punto de vista audiovisual y también como de autor, la creación de un contenido que refleja una realidad social, turística, deportiva, en una zona como en el Tume y como tan cambiante con Pucón también. Son dos miradas así como del yin-yang. ¿Cómo ustedes construyen, cómo investigan, cómo llegan a estas personas y estos actores claves para poder después hacer un guión que tenga alguna referencia con esta esencia local? Mira, yo creo que es bien interesante la pregunta porque la verdad no sé si tengo una respuesta como tan clara. Yo creo que fue algo que se fue dando con el tiempo. Nosotros fuimos a grabar 2 veces a Neltume y a Pucón. Entonces, la verdad que la primera vez que fuimos evaluamos ciertos problemas, hicimos levantamiento de información, como me imagino que lo hacen aquí las 2 instituciones que hablan un poco más del diagnóstico. Nosotros también teníamos que hacer un diagnóstico y un poco levantar información para ver cuál iba a ser nuestro relato, cuál iba a ser el guión, que es lo más complicado de esto. O sea, nos preguntábamos todos los días y los últimos 6 meses de trabajo fue poder unir todas las herramientas y toda la información que teníamos en un relato que fuera lógico, que fuera inspirador, que fuera motivante para la gente, porque también es súper importante que lo que nosotros fuimos a levantar teníamos que transmitirlo y que llegara el mensaje a la gente adecuada. Al final este proyecto, el fin último es educar y concientizar a la gente y eso es súper importante hacerlo bien, sino por mucho que el trabajo anterior de levantamiento de información y problemática lo hayamos hecho bien, si no sabíamos llegar a la gente iba a ser fallido. Y de lo que vieron ahí, ¿qué cosas fue lo que te sorprendió a ti personalmente de todo este recorrido y estas conversaciones que tuviste con las personas locales allá? Mira, yo creo que la primera parte es la disyuntiva de lo que se habla en algún minuto como de el desarrollo y el turismo o el ecoturismo como una herramienta de acción y de desarrollo.
versus obviamente el turismo mal planificado, porque puede ser un arma de doble filo o como un disparo en los pies, pensando en querer abrir más acceso, tener mayor gente que venga a estos pueblos y todo. Obviamente todos lo queremos, pero hasta qué punto y cómo jugamos en ese doble filo de habilitar lugares versus todas las problemáticas que eso nos puede traer. Y lo segundo también es lo increíble de poder educar a través de la experiencia, principalmente a los niños. Yo creo que, como hablaban antes, el tema de cómo entrar en estos lugares o cómo concientizar a la gente, creo que los niños tienen toda la curiosidad y todas las ganas de aprender y de seguir creciendo, y siempre están mucho más activos que las personas adultas en el sentido de experimentar. Yo creo que los niños son una herramienta muy clave de acción para la educación medioambiental y el trabajo en estas comunidades. Muchas gracias. Y Alaya, finalmente, después les vamos a dar la palabra a las personas que quieran preguntar algo, pero tengo una pregunta final para todos en conjunto que pueda sacar un común denominador de las distintas experiencias. Es interesante que tú vivas en un pueblo que fue creado por tus papás, es como súper fantástico, maravilloso, una utopía. ¿Cómo se ponen de acuerdo ustedes como habitantes de este pueblo para determinar el turismo que quieren realizar? O sea, más que ponernos de acuerdo es el respeto que se crea al estar ahí. Porque cuando uno nace en un lugar donde realmente conoces, y lo que decía, por ejemplo, ella, que no es solamente ir y planificar, es un trabajo de a veces años, que uno tiene que ver cómo funciona, tiene que ver cómo se comporta la gente ahí, tiene que ver cómo la geografía, el clima, y también los daños que están ocurriendo ahí se vayan creando y formando. Entonces, todo eso va de la mano con tener este impulso a querer proteger donde uno nace, donde uno está y donde uno quiere seguir estando hasta el resto de tu vida, quizás. Por lo menos para mí sí. Y en realidad, no sé, no solamente en un lugar, no tiene que ser statu quo ahí donde tú naces, sino que verlo más global. Creo que estando aquí o en la quebrada del Ají, como se dice, tienes que tener esa conciencia de tener respeto, de tener conciencia, de tener empatía también con el otro, y así el otro va a tener empatía contigo, ya sean seres humanos, animales, y así también los apus, las montañas. Entonces sí, yo igual quiero agregar también que nosotros donde vivimos no es todo así tan maravilloso como salía en el en el reportaje, o sea, en el teaser, en el documental. Ojalá fuese así en todos lados, pero no. De hecho, al frente de mi casa hay 2.200.000 toneladas de residuos tóxicos que dejó una minera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como yo me crié viendo eso, entonces para mí, obvio, recalco y resalto mucho más lo que me gusta, lo que amo, lo que quiero seguir haciendo y lo que quiero seguir protegiendo, pero creo que también es importante sacar a la luz lo que realmente importa en estos momentos, y es eso, que mi mamá, por ejemplo, lleva arduo trabajo de años en ese tema de sacar a la luz que las mineras se hagan cargo de estos residuos tóxicos, porque están hace más de 30 años ahí acoplados, están al frente de mi casa y pasan autos por al medio, porque tampoco hay un manejo ambiental, manejo del ecosistema, y porque también está en una cuenca, de hecho está en la cuenca geográfica donde nace el río San José, que va a Arica. El río San José es el más importante porque no sé si todos ustedes saben que es donde nacen las aceitunas de Arica. No creo que estén tan el Valle de Azapa. Entonces, donde cultivan sus tomates, sus olivos, su todo. Y todo eso también viene a la zona central.
Entonces no es para verlo a lo menos, sino que hay que resaltarlo, hay que decirlo también. Y creo que son buenas instancias para poder decirlo, que se hagan cargo, porque por más que pasen los años se sigue haciendo daño y eso sigue cayendo al agua y se sigue levantando el polvo y se siguen repartiendo partículas y toxinas al ecosistema y al medio ambiente donde nosotros crecimos y vimos cómo las plantas nacían con protuberancias como las lagartijas, también nacían con doble brazo, donde no es normal. Para mí eso no es normal. Entonces, sí, obviamente, y se sigue también haciendo uso indebido de estos residuos en la mina Choque Limpie y de hecho se quiere reabrir. Entonces hay que ponerle ojo a estos temas que son delicados y que todos sabemos, pero todos se hacen también los que no sabemos. Y por lo mismo hay que volver a hacer, o si es que se vuelven a hacer estas instancias, volver a hacer un llamado a la gente que realmente tenga un manejo y que se haga cargo de estas situaciones que están pasando y que van a seguir pasando, porque en realidad tampoco hay un manejo adecuado, como decían ellos. Entonces, sí, eso. Mi visión es que entre nosotros, como familia y como pueblo, en realidad manejamos el turismo sustentable y sostenible, pero también comunitario, y cómo lo abordamos en conjunto es en realidad porque es de lo que vivimos y es de lo que nos ha sustentado hasta ahora y lo que nos ha llegado. Y en realidad lo que nos ha traído hasta acá. A mí el turismo también me ha traído hasta acá. De hecho, ahora estoy estudiando turismo aventura y quiero seguir profesionalizándolo y así como hasta donde quepa mi interés, pero es donde yo nací, es mi entorno. Entonces, sí, eso. Gracias a mis papás, más que nada. Una gran historia la de tus papás y la de tu familia, y también esa visualización de cómo se contamina el desierto creyendo que no va a afectar a nadie ni nada. Un desconocimiento absoluto sobre el territorio que estamos habitando. Sí, perdón. Igual lo otro que quería acotar es que, claro, la gente igual a veces, por lo mismo decía que a veces no se ubica o no tiene idea de lo que tiene en sus territorios y en su país, pero cuando yo hablo del desierto más árido del mundo, se imaginan dunas o algo así, pero en realidad todo tiene una biodiversidad ahí, todo tiene, o sea, hay plantas endémicas que solamente crecen en ese espacio, en ese territorio del planeta, hay insectos que también van a esa flor y son los que proporcionan que crezca y que se vuelva a reproducir el otro año, y así también tiene que ver con el clima y todo se conjuga, entonces es todo súper importante y súper delicado en esa zona. Por lo mismo creo que por todos los parques y parques naturales y que de hecho está el parque y la quebrada de Cardones, que es un monumento natural, está el monumento nacional de quebrada de Copaquilla, que es el Pucará de Copaquilla, donde tenían un fuerte los incas, y está también el lago Chungará, el Parque Nacional Lauca. Entonces no es algo solamente así como una pincelada, estamos hablando de algo súper importante. Por lo menos para mí lo es. O sea, tu voz representa a gente que vive directamente en la montaña y visualiza lo que está ocurriendo, y eso es ya de por sí súper importante, porque no es algo que se escucha habitualmente dicho por los locales. Generalmente somos otros los que vamos y levantamos información, y no es dicha generalmente por la primera fuente, que son, por supuesto, igual, los locales. De hecho, por eso mismo, todos los años vuelven a ir los mismos montañistas. Entonces, por lo mismo hay que tener un cuidado sobre el medio ambiente y sobre el entorno de las montañas, porque así se llaman a más montañistas y a más comunidad de montaña. Porque si no, al final no hay. Y así es como se cuida, conservándolo.
Este foro se llamaba ¿Cómo vemos los nuevos destinos de montaña? Pero acá hay como una raíz común, que es cómo generamos la confianza con estos locales que son los dueños o los testaferros de esos sitios de montaña que nos interesan turísticamente o como destino. ¿Cómo generan ustedes la confianza? ¿Cuáles creen ustedes que son rápidamente los fundamentos para generar esa confianza? Clave el entendimiento de cómo la relación hombre-naturaleza va definiéndose también con los elementos que la misma comunidad quiere para su desarrollo. Porque también es un gran pecado ver a las comunidades como un museo. Verlos que se queden solamente como están, quietos, bonitos para la foto. También las comunidades también quieren desarrollarse, pero no en una óptica y el error que cometemos normalmente de entender el concepto de desarrollo en la lógica más occidental de la acumulación, sino que también la sostenibilidad para que las futuras generaciones puedan también vivir y sentir la misma emoción que estoy sintiendo yo en un destino, es parte del desarrollo. Y por eso, por ejemplo, el turismo en estos territorios se puede generar de tan buena manera cuando se lleva con las comunidades. Y ahí se va construyendo la confianza, cuando también se van involucrando no solamente los elementos más racionales, más materiales, sino que también los elementos más emocionales. Y como también nos hacemos responsables de que esa visión sea también partícipe las comunidades. Nosotros en Balún le decimos la tiranía del experto, que el error que comete la mayoría de las instituciones en Chile es que llegan con la solución lista. Llegan al territorio, oye, vamos a hacer esto, porque esto según los datos cuadra y da el Excel y estamos listos. Pero nadie le ha preguntado a la gente, y la mayoría de los problemas, cuando le mostraba, por ejemplo, lo del estadio en San José de Maipo, surge de eso. ¿Quién le preguntó si realmente la comunidad quería un estadio como para 4.000 personas? Ese estadio cumple una función de fútbol amateur en donde es un espacio comunitario, la cancha en sí mismo es un espacio comunitario. Transformarlo en otra cosa ya rompe la lógica que las mismas comunidades quieren para su propio desarrollo. Ese es el mayor pecado, y la manera de construir confianza es entenderla. Y el entendimiento surge principalmente desde el diálogo, y desde el diálogo se van llegando a acuerdos, y los acuerdos se van consagrando y se van respetando. Pero siempre con la lógica de el desarrollo no es una mirada acumulativa, sino que el desarrollo es cómo las mismas comunidades quieren proyectarse en el futuro. Otra buena pregunta, Trivi. A mí no me gusta mucho el concepto de comunidad porque siento que segrega mucho. Por eso nosotros hablamos de residentes, quienes residen y quienes habitan los territorios. Yo siento que la base para crear esa confianza es escuchando, primero que todo, antes de preguntar, escuchar. Construir también como la solución en conjunto, obviamente no llegar con un manual, porque todo territorio es distinto, y también ese es otro, no sé, llamarlo pecado que se comete mucho cuando se van a trabajar a ciertos territorios, que se llega con una metodología como estándar desde Arica hasta, no sé, Punta Arenas, y son territorios totalmente distintos. Y luego también indagar y profundizar en los anhelos que tienen las personas para su territorio, para su futuro, para sus familias, para las nuevas generaciones. Nosotros trabajamos hace un tiempo con toda la zona del litoral central, y si bien no es una zona montañosa, pero sí hay quebradas, y solamente haciendo un ejercicio de reflexión con la comunidad, ponte tú, del Quisco, lo que ellos más anhelaban era recuperar las quebradas, que era un entorno natural que sus antepasados utilizaban para distintas actividades. Entonces, más que llegar con tantas preguntas, hay que llegar abiertos a escuchar y a profundizar en esos anhelos que tienen las personas, pensando en el futuro de las generaciones que vienen, pensando en el futuro y escuchando también a las voces que jamás se toman en cuenta, que tú lo hablabas muy bien, que son los niños, que la tienen demasiado clara,
y que siempre, y haciendo distintas dinámicas también nos hemos dado cuenta que los niños, a pesar de estar viviendo su niñez, quieren volver un poco al pasado, cuando las cosas eran distintas, cuando la naturaleza se explotaba, cuando tenían espacios donde poder desarrollar su creatividad. Entonces, básicamente así se van construyendo esas confianzas. Por lo menos es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y para ustedes, Martín, tiene la misma pregunta. Sí, yo creo, como una de las frases que a mí me gusta decir de parte de la Fundación Chile Esquía, que también trabajo en ese proyecto, entonces soy como un poco de ambas instituciones, yo creo que tenemos que luchar para que los niños sean los esquiadores de sus propias montañas. O sea, creo que, y ahí hay una parte súper importante, un concepto súper clave, que es el educar y llevarle las herramientas necesarias. O sea, si nosotros a un niño de una comunidad como en Lonquimay o en el Tume le mostramos todas las oportunidades laborales que existen a través del deporte, voy a hablar del deporte como una de las herramientas porque yo creo que es como lo que más me llama a mí, los niños realmente pueden ilusionarse y pueden darse cuenta de que tienen oportunidades laborales y oportunidades de soñar, de disfrutar sus propios lugares con las herramientas que uno les puede llevar. O sea, yo soy un convencido personalmente, gracias a factores externos, tuve la oportunidad de conocer la montaña y conocer lo que es estar en ambientes naturales, y eso es lo que a uno lo apasiona, entregarle a otros las mismas herramientas. Entonces, si logramos entregarle las herramientas necesarias, las capacitaciones y la inspiración a personas que no saben que pueden tenerlo también, con esa herramienta vamos ya a haber hecho un plan de acción para que estos niños y estas comunidades le den un giro a tal vez algo que era un problema anteriormente, como es la nieve, siendo una oportunidad, siendo una solución y una posibilidad de desarrollo dentro de sus comunidades. ¿Y ustedes cómo desarrollan esta confianza con las otras comunidades de allá de Arica, Parinacota? Porque tienen identidades súper marcadas. Sí, no, sí, igual ha sido igual un poco complicado en ese sentido porque, claro, por no ser de allá, de la etnia, por así decirlo, aún así ha sido intenso haber nacido allá y que por tu color de piel, por ejemplo, te digan que no eres de allá. Pero a mí eso no... La vida, o sea, para mí la vida es como otra cosa. Es también vivir en comunidad, por ejemplo, y tener ese intercambio cultural, porque estamos hablando de un intercambio, ¿o no? Entonces, es eso, transmitirles el Aini, que es el dar para recibir. Y si tú les transmites confianza, si tú les das esa confianza, te la dan de vuelta, sin esperar nada a cambio tampoco, pero en realidad de eso se trata todo, reciprocidad. Creo que hoy en día a la humanidad es lo que más le falta, la misma humanidad que se ha perdido y que se le entrega día a día a cosas banales y a cosas que en realidad te tienen en un momento de satisfacción, pero ese momento puede ser simplemente un momento. Y eso se ha olvidado, y creo que en las comunidades eso es lo que más se cultiva, tener esos momentos con comunidades, con tus seres queridos, con lo que sientes en ese entorno natural. Y creo que si 2 personas pudieron hacer esto y así agregarles 4 personas más, creo que todos ustedes pueden, y creo que muchas personas y otras generaciones también van a seguir. Así que eso, creo que esa es nuestra visión, y como Malco Adventure también es invitarlos a salir de la urbanidad y estar donde realmente tienen que estar para poder vivir de la montaña, en ella. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas y la profundidad de los mensajes también. La importancia de las experiencias de cada uno enriquece el relato de todos finalmente.
No sé si hay preguntas. Gracias y nos vemos mañana, a esta misma hora, al mismo canal.